Pues bienvenidos una semana más a Terra Incógnita. Aquí estamos, Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, ¿y tú? Y yo soy Alex y también estamos muy contentos porque hoy acabaríamos una historia que dejamos a medias en el programa pasado, que era referente a una persona que no dio su nombre al archivo de casos de John Keel y a la cual nosotros, al igual que John Keel, nos referimos con el nombre de Jane. A esa Jane le pasó de todo. Le pasó, por ejemplo, de que fue testigo de un avistamiento ovni o de una luz muy extraña que venía por encima de ellos. Después no recuerdan nada, pero estaba ya lo típico de cuando ves un ovni en la carretera, o en muchos casos, esa sensación o ese fenómeno que se conoce como el del tiempo perdido, y incluso el de la teleportación, en que se llega a decir que apareces a una distancia donde supuestamente tú, la última vez que recuerdas dónde estabas a metros o a kilómetros, más recurrentemente alejado de la posición que tú recuerdas. Después llega a casa, reciben extrañas llamadas, como muchos de los testigos del mismísimo Mothman, ese ser imposible que azotó durante los años 66 y 67 el pueblo de Virginia Occidental de Point Pleasant, un pueblo que a final de los avistamientos del Mothman sufrió una tragedia. Pues bien, como decía, gente, tanto ha visto Mothmans o hubiera visto el ovni, reciben extrañas llamadas en su casa, extrañas y más que extrañas, absurdas, bizarras, llamadas como que les indican que se tienen que dirigir a una biblioteca un día concreto, porque ahí van a recibir un mensaje. Y claro, la gente no tiene otra cosa que hacer que hacerle caso a esos mensajes, que no saben por qué, pero les llaman y los hace. Pues bien, esta Jane va a esa biblioteca que se le indica por la llamada telefónica, y hay una extraña señora, que es la única que había en la biblioteca, librería esta, solo estaba esa persona. Le ofrece un libro en el cual Jane, al ir pasando páginas, concretamente se detiene en la página 42, creo recordar que era, pues donde le había indicado esa voz telefónica que tenía que centrarse. Pues en esa página ve como si, por un extraño efecto de ilusión óptica, un mensaje se infiltrara, por así decirlo, dentro de las letras del texto. Y ese mensaje está firmado por una entidad llamada Apple. No sabremos muy bien cómo expresarlo. Entidad que días más tarde se le presentaría a la propia Jane en la calle, bajando de estos típicos coches Cadillac de 30, 20 años de antigüedad respecto al momento en el que está sucediendo, pues digamos, el encuentro con estas dos personas. Y todo esto en compañía de la misteriosa librera también, que volvía, la iba como persiguiendo durante ese tiempo, hasta que tuvo lugar este encuentro, ¿no?, con el hombre del Cadillac negro. Los casos de John Keel, segunda parte. Si te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal con los monográficos de Terra Incógnita. Pues hacías este resumen de la historia con la que terminábamos el programa de la semana pasada, y concretamente terminábamos con una misteriosa frase, ¿no?, en referencia pues a una especie de pueblo, de gente un poco extraña, porque recordemos que esta entidad, Apple, pues le daba, al final de esa misteriosa entrevista, antes de subir al Cadillac y desaparecer, le entregaba a esta supuesta Jane, este alias, pues le daba un papel doblado, y se lo entregaba a Jane y le decía que llevara esto siempre, así ellos sabrán quién eres. Entonces Jane, terminábamos así, Jane le preguntaba, pero ¿ellos quién? A lo que Apple le respondió, ellos son la muy buena gente. Claro, ¿quién era esta muy buena gente? Pues aquí está la incógnita. El caso es que este papel doblado que le dio era como un papel muy viejo, ¿no? Como si
fuera el típico trozo de papel que arrancamos pues de una antigua nota, la típica que encuentra uno, pues yo que sé, en un libro de un abuelo suyo o algo, un papel muy antiguo. Dentro de este papel, a modo como de sobre, había una cosa un poco aberrante. Porque claro, uno lo que espera encontrar es un mensaje escrito o algo, y no. Lo que se encontró fue una especie de pequeño disco de metal, de un tamaño más o menos pues como de una cuartilla. Y bueno, el caso es que pues mientras iba hablando ella con Apple y la otra persona, que era la misteriosa librera, pues antes de marcharse estos dos, la siguieron acompañando hasta el centro del pueblo, y de repente se detuvieron enfrente pues de la oficina de correos. Entonces, de manera como impulsiva, como digamos, poseída por algún misterioso instinto, dijo que tenía que enviar ese disco a alguien. Bueno, el caso es que entró en esta oficina de correos, se hizo con un sobre y envió el disco y el envoltorio de este papel extrañamente antiguo. ¿A quién? Pues a John Keel. Y Jane recordaba cómo en el momento en que ella hacía esto, como sin saber por qué, simplemente como empujada como por hipnotismo o algo, estos dos extraños pues se sonrieron el uno al otro con una mueca un tanto pérfida. Bueno, el caso es que cuando ella sale de la oficina de correos, Apple pues le dijo pues una serie de cosas de cuando ella era niña, pues que era imposible que las hubieran podido saber. Y le dijo que básicamente tenía que seguir un consejo que él le daba. Y era que intentara evitar pues la iodina, ¿no? Bueno, y uno se queda como, ¿pero por qué? ¿Por qué esta serie de personajes van diciendo a la gente que cambien su dieta y demás? Bueno, el caso, al margen del absurdo, es que ella pues tenía un pequeño problema de salud, pues por culpa del cual precisamente tenía que evitar esta sustancia, la iodina, en su dieta. O sea que era como, en realidad más que un consejo, era como un guiño, como una forma de decirle: no te andes con tonterías, que sabemos quién eres, sabemos qué es lo que te pasa, lo sabemos todo de ti. Bueno, el caso es que en este momento, justo después de decirle esto, el coche reaparece de inmediato y estos dos personajes se meten en el coche sin mediar palabra y se van en este Cadillac negro. A raíz de este suceso, ella pues le comentaba a John Keel que se sentía como muy rara cuando estaba hablando con ellos. Ella decía que era algo así como si se encontrase como atontada, como anestesiada, y que era como si se dejase llevar por todo. O sea, podríamos estar hablando como de una especie de hipnosis inducida por parte de estos personajes. El caso, sea hipnosis o no, es que Jane hizo concretamente lo que estas entidades, tanto Leah como el señor Apple, y hizo pues enviar este extraño sobre, cuyo contenido aún no sabía qué era. Se lo envió a John Keel, y el día siguiente a este encuentro en la carretera con Apple, John Keel recibe, por medio de correo enviado por Jane, un sobre antiguo, cuyo remitente evidentemente era Jane, porque podía ser perfectamente otra persona, porque como estamos viendo, y si nos habéis seguido en el anterior programa, cosas más raras suceden. Pues bien, John Keel abre el sobre y lo que se encuentra es dentro otro sobre, pero como si fueran los restos de un antiguo envoltorio de quién sabe qué. Pues John Keel abre ese segundo sobre, y en él encuentra ya quizás esa extraña prueba, no, como diría nuestro amigo Miguel Celades, la prueba definitiva para que sepan ustedes de que aquí estamos siendo visitados por extraterrestres. ¿Qué había dentro del segundo sobre? Pues lo que había era una especie de chapita. John Keel lo define como pues la identificación que hay en los colgares antipulgas de los perros, pero una chapita en blanca, de plástico, o sea,
no que podía interpretarse como de un material desconocido o una especie de microchip o microfilm que... Claro, eso es lo absurdo, era como una broma. Puesto dentro de según qué dispositivo electrónico pues pudiera ser interpretado. No, nada. ¿Y qué hace John Keel? Pues no sé si lo hace porque algo se olía que iba a pasar después, pero lo que decide hacer es volver a enviarle a Jane lo que ésta le había enviado a él, es decir, esta extraña chapita, en un sobre nuevo, otra vez también dentro del mismo sobre original, o sea, sobre nuevo dentro del sobre original, o sea, otra vez 2 sobres, lo sella él con cinta scotch, con celo, y lo envía. Al día siguiente Jane le llama y le dice: oye, John, ¿por qué has hecho esto? Yo no te envío las cosas para que me las destroces. Y John le dice: ¿qué ha pasado, Jane? A lo que Jane le contesta que vale, muy bien, ha recibido el sobre de John Keel, que no entiende muy bien por qué, porque ya se lo había enviado ella, pero que el segundo sobre estaba abierto. O sea, el primero no, esto es muy curioso. El primer sobre, digamos, el que está en el exterior, no está abierto, pero el que hay dentro del sobre, recordemos que el primero estaba cubierto, cerrado con cinta scotch, aparece igualmente cerrado con cinta scotch, pero el sobre de dentro sí que está abierto, más bien como desgarrado en 3 partes, especifica Jane Keel, y esa extraña plaquita de collar antipulgas está como si la hubieran doblado, pero doblado como si la hubieran doblado para un lado y después vuelto a doblar para el otro para compensar y se quedara mal. No sabemos el contenido. Como si lo hubieran manipulado, básicamente. Exactamente. Y entonces John Keel se queda loco y dice que la implicación tanto del servicio de Estados Unidos de correo como de otras personas, se podría decir, está más bien clara, ¿no? Alguien estaba interfiriendo en la correspondencia de John Keel. Y John Keel siempre pensaba que si eran capaces, no se sabe quién, de interferir en la correspondencia, en los mensajes que tanto recibía como enviaba John Keel, pues ese alguien, o alguienes, o algunos, perdón, pues podría estar manipulando las investigaciones de John Keel, dirigiéndolas de la manera que esas personas ocultas, esos hombres de negro quizás desearan. Pues una cosa que sucedía también muy extraña con esto que comentabas de cuando Jane vuelve a recibir el disco así como manipulado, doblado en 2 veces y vuelto a poner del derecho, aparte de esto es que también pues Jane decía que tenía un olor extraño, como a huevos podridos. Esto, claro, a Jane no le sorprendería mucho, pero John Keel se había dado cuenta de que, por ejemplo, por hacer un pequeño inciso, John Keel se había dado cuenta de que en muchos casos de, por ejemplo, apariciones supuestamente atribuidas al más allá, o aterrizajes de objetos volantes no identificados, o por ejemplo de críptidos, de Bigfoots o de monstruos del lago Ness o cosas por el estilo, todo se impregnaba como una especie de olor extraño, un olor así un poco acre, un olor a esto, como a huevos podridos, que es una cosa como a sulfuro. Como a sulfuro, sí. Una cosa que pues sigue sin tener explicación, pero que bueno, que es una pista a tener en cuenta. ¿Por qué este sobre olía así? Quizá porque había sido manipulado por una serie de personajes o entidades pues procedentes o relacionadas con este tipo de manifestaciones a las que ahora mismo hacía referencia. Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estos amigos fantasma de Jane, pues tanto Leah, como comentabas tú, que era esta misteriosa dueña de la librería, y el señor Apple, esta especie como de hombre de negro, pues empezaron a visitarla prácticamente a diario. Y bueno, incluso haciéndole unos juegos, como nosotros llamamos estos juegos a los que nadie juega, diciendo cosas un poco sin sentido, como de, pero bueno, ¿qué pretendéis con esto? El caso es que empezaban a revelarle a ella, sin ella estar al corriente de las investigaciones de John Keel, ellos ya le iban revelando a Jane informaciones que por aquel momento eran secretas, formaban parte del archivo de investigaciones de John Keel. ¿Con qué propósito lo hacían? Hombre, pues con un propósito realmente pues un poco extraño. Bueno, el caso es que no hace mucho hablábamos de un caso, del caso de los Christiansen, el llamado incidente de Cape May. Bueno, pues el caso es que en su entrevista con los Christiansen,
bueno, pues y con los detalles de esa especie de visitante extraño, ¿no? Que tenía que tomar pastillas para, digamos, calmar sus extraños cambios de tono en la piel. Pues bueno, desde entonces, pues prácticamente John Keel solo se fiaba de muy poca gente. Y claro, sospechaba de todo el mundo de que pudieran estar tomándole el pelo, ¿no? Prácticamente del único que se empezó a fiar pues era de su amigo Ivan Sanderson, que bueno, luego quizá comentaremos algo que le sucedieron cosas también bastante extrañas. Pero bueno, volviendo al tema, fue el 12 de junio que bueno, pues este señor Apple y su comparsa pues hicieron una visita a Jane cuando ella estaba sola en su casa y le dijeron pues una cosa que está muy relacionada con el caso de Kate May. Le preguntaron, pues bueno, le pidieron por favor si les podía dar agua porque tenían que tomarse unas pastillas. O sea, ya vemos que estos seres de otros planos, de otros mundos, de cosas absurdas, pues tienen comparten alguna enfermedad o algo, porque siempre van pidiendo esto, agua o sal o pastillas. Saber vivir. Saber vivir, sí, sí. Bueno, pues el caso es que se presentaron allí, pues con tres pastillas cada uno, y bueno, y además le dijeron a ella, le ofrecieron otras 3 pastillas esas y le dijeron que se tenía que tomar pues una de esas 3 pastillas en ese momento, en los que ellos se la iban a tomar también. Y que el resto de las 2 pastillas que sobraban, pues se la tenía que tomar en los siguientes 2 días consecutivos. Bueno, en fin, una cosa un poco absurda. Ahí te dicen esto, la gente que te tomes pastillas y tú te las tomas. No. En fin, el caso es que esta tercera pastilla, ellos afirmaban que era pues para que, bueno, comprobar si estaba bien de salud o no. En fin, una cosa muy, muy bizarra. Bueno, el caso es que estos seres, de alguna manera sabían que todo esto, Jane al final se lo acabaría contando a John Keel. ¿Era quizá algún juego para entrar en esta dinámica un poco así de chivatazos, hacer un poco de feedback? ¿Querían estos seres ponerse en contacto con John Keel o querían asustarlo para algo? 2 horas después de esta extraña visita en casa de Jane, como tú has dicho, del señor Apple o como quiera llamarse, ya que la pronunciación, según su firma, varía, se tomó como quien no quiere la cosa, porque lo que estamos viendo aquí es que Jane, pues si le dicen, oye, que vayas a la librería... Bueno, hay que recordar que ella dice que siempre cuando habla con ellos está como medio hipnotizada. Sí, sí. No puede evitar lo que... Y no solo ella, sino muchos otros testigos de estas extrañas entidades. Pues como decía, Jane decide tomarse la primera de esas 3 pastillas. ¿Y qué le pasó? Pues que en vez de mejorar, lo que le pasó es que sintió un dolor de cabeza muy, muy, muy heavy, y sus ojos, como aparece en la película del Mothman, aquellas personas que habían visto a esa entidad luminosa, pues se empezaron a inyectar en sangre, y concretamente Jane dice que la visión de su ojo derecho quedó pues bastante dañada, suponemos que reducida. ¿Qué pasó? Pues que cuando los padres de Jane ese mismo día, suponemos porque Jane llamaría a sus padres para decirle, oye, que no me encuentro bien, a ver si me podéis venirme, que estoy sola y a ver si me podéis ayudar, la vieron, pues se preocuparon bastante, ya que tenía los ojos, aparte de llorosos, muy rojos, como si tuviera algo ahí encastado, como si se hubiera metido un grano de arena y le estuviera produciendo pues una molestia bastante importante. Y además si eso los padres lo relacionan con lo que le está diciendo Jane, de que tiene un dolor de cabeza muy fuerte y que es debido a que se ha tomado una pastilla que una entidad extraña que no conoce se ha presentado en su casa y le ha ofrecido, pues los padres ya, como podemos comprender, les coge diciendo, niña, nosotros ¿qué te hemos enseñado? ¿Qué te decíamos de pequeñita? No hables con extraños, y menos no aceptes las pastillas que te dan. Si te dicen pastillas, nunca lo hagas. Pues aquí no lo podía evitar. Vemos que Jane, no sabemos por qué, quizá por eso que dices tú, Daniel, de ese extraño fenómeno como de hipnosis, de obedecer a una voluntad extraña, Jane se las toma. Bueno, después, cuando se puso John Keel a analizar las otras 2 pastillas, concretamente la tercera, se comprobó que estaban hechas pues de sulfuro, quizás ese olor a sulfuro al que tú has mencionado antes tendría este origen, y que no tenían más misterio estas pastillas, ya que comúnmente eran pues recetadas para aquellas personas que tuvieran problemas
en el tracto urinario. A los 2 días de esto, como bien le había indicado el señor Apple, Jane se tomaría la segunda pastilla. A pesar de lo que le había pasado con la primera, ¿eh? O sea que insiste. Es que esto ya es demasiado absurdo. Y más absurdo es lo que viene ahora, ya que nada más hace que metérsela en la boca, suena su teléfono, diréis. A lo mejor no es nadie, a lo mejor es su padre, a lo mejor es su primo, a lo mejor es un amigo. Pues no. Era un hombre que Jane lo describe como que tenía pues un acento puramente de Brooklyn, o sea, una cosa que no podemos entender, pero que para ella pues lo designaba a esa localidad específica de Brooklyn. Y le dijo que era el coronel John Dalton, de las Fuerzas Aéreas, y que quería hablar con ella sobre un tal Mitchell Field. Y ella le contesta que, oye, es que a mí no me suena nadie que se llame Mitchell Field. Y le dice el tío, ¿usted está segura? Y dice, oye, que sí, de verdad, que no conozco a nadie. No se preocupe, ¿dónde está su casa? No, antes de dónde está su casa, el tío le dice que si ella se puede pasar a su oficina, a la oficina de ese tal coronel John Dalton. Y ella le dice, hombre, que le es bastante imposible. A lo que este supuesto coronel le dice, no se preocupe, ya me pasaré yo por su casa. Usted sí, dígame... Porque además Jane le preguntó, aparte de esto, de que dónde estaba su oficina. Y claro, el tío no se lo quiso decir. Claro, exactamente. Entonces, de ahí es cuando viene eso, que dice, no, ya te visitaré yo. Era como que el tío no en realidad quizá no era nadie de las Fuerzas Aéreas. Por eso no le dijo dónde estaba. Colgó el teléfono, diciendo ese tal coronel que ya la pasaría a ver, cuando a Jane no le había preguntado ni de dónde vivía ni nada, pero hombre, Jane ya se queda, o no le extrañaría mucho, cuando no sabe cómo su número ha sido, pues digamos, facilitado a esa persona para que la llame. Si tenía ya su número de teléfono, ¿por qué no iba a tener pues su dirección? Pues lo siguiente extraño viene cuando a la tarde siguiente, a las 8 menos cuarto de la tarde, los padres de Jane pues se habían ido durante unas cuantas horas y haber pasado un mínimo tiempo desde que hubieran salido los padres de Jane de la casa, llaman a la puerta. Ella se dirige a ver quiénes son y se encuentra con dos hombres que se identifican como el coronel Dalton y pues el joven teniente, que era pues su ayudante. Bueno, claro, ella se queda un poco turbia, ¿no? De, bueno, tampoco les he dado yo permiso y tal, pero bueno, claro, ella no se niega porque como son militares, bueno, mejor no jugar con ellos, ¿no? Bueno, el caso... Parecería que fuera algo muy importante, pero no claro, interrumpe, Daniel, ¿no? Porque no han tardado nada y menos en ir a verla. Bueno, o sea, han tardado... nada, o sea, menos de un día. Bueno, el caso es que lo que ella pudo fijarse es que parecían bastante normales de aspecto, lo cual es un poco, pues, lo que es de esperar, ¿no? De unos militares, que van todos bastante uniformados y con una normativa bastante clara en cuanto a, pues, vello facial y el cabello. Bueno, pues el caso es que decía que el coronel Dalton, no obstante, iba vestido de civil. No llevaba identificaciones militares de ningún tipo, que vestía con un traje negro, una cosa muy común. Ya estamos siempre con el tema este de los misteriosos hombres de negro. Bueno, decía que pues medía casi 2 metros, tenía el pelo marrón, los ojos marrones también y una nariz muy puntiaguda. Bueno, el otro hombre, el joven teniente, el ayudante de este supuesto coronel, pues era incluso un poco más alto, sobrepasaba los 2 metros. Este sí que iba con un uniforme de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos y tenía un color de pelo rubio, pero tirando así como a nórdico, ¿sabemos? Este punto así un poco ya tirando casi a platino, pero según ella parecía como teñido en realidad. Y decía que llevaba el pelo pues evidentemente muy corto, que es lo típico en los militares, por ejemplo. Y estos dos personajes le enseñaron, pero así como muy rápido, sin hacer mucho énfasis en que ella se fijara bien. Le pasan enseguida por la cara así un poco las tarjetas identificativas en las que aparecen sus fotografías. Supuestamente, porque no le daría tiempo a verlas. Claro, pero esto es lo que llamaba la atención Jane, ¿no? Que
no le dejaron que las viera demasiado. Una cosa en común, como vosotros sabéis, los que escucháis el programa, con el caso de Cape May, en el que este personaje que es Tiny, sí, también enseñaba la tarjeta de manera muy rápida y nadie supo ver muy bien si era real esa tarjeta o era una falsificación. Bueno, el caso... ¿Era Tiny también, el coronel Dalton? Hombre, pues por la pinta, al parecer no, pero era una persona un poquito más normal, eso sí. Suponemos que quien se hubiera hecho pasar por militar en este caso, pues se lo había currado un poquito más. ¿Y si es un shapeshifter? Pues podría ser, porque empezaron a suceder una serie de cosas extrañas. El caso es que este coronel Dalton le dijo algo, bueno, pues sabemos todo alrededor de los Shenanigans en este edificio. Shenanigans, una paranoia brutal. Los Shenanigans, bueno. Y que mucha gente extraña pues ha estado entrando y saliendo de esta casa. Entonces, claro, Jane se quedó un poco pillada y le dijo, bueno, a lo mejor es que algunos de mis parientes, ¿no? Pues, o vecinos, pues son un poquito raros, ¿no? Bueno, el caso es que Dalton, el coronel, no se inmutó, no siguió la broma ni nada, simplemente se limitó a abrir pues la maleta, bueno, el maletín que llevaba en la mano y empezó a sacar pues una especie de formularios y se los entregó y eran unos formularios muy largos y complicados en los que decía pues que los tenía que rellenar. Bueno, ella los cogió, los rellenó, los leyó y se los volvió a entregar. Es como si ella tuviera ya una sospecha de que no los quería rellenar por alguna razón. A lo que el coronel le dice, oye, si no te lo quieres leer ni rellenar, solo firma. A lo que Jane le contesta, oye, ¿de qué vas? Claro. ¿Qué te pasa? ¿Eso no sería un poco estúpido por mi parte? Al final accedió a fijarse en el contenido de ese extraño formulario y más allá, siendo ya consciente de que había sido testigo y que suponía que por eso le habían ido a visitar los extraños tenientes y coroneles de las fuerzas aéreas para hablar sobre su avistamiento ovni, no había ninguna pregunta que hacía referencia pues ni a su avistamiento ovni ni a extrañas visitas de esos Apple y compañía. No, el caso de Tiny. Exactamente, era pues un cuestionario normal y corriente donde le preguntaba pues su historia personal, la educación, sus afecciones, el historial médico, el historial médico y historial de la familia. Incluso pues Jane recuerda unas preguntas que era de qué murió su abuela. ¿Y cuándo? Y ahora se lo para pensar Jane y dice, es que no tiene ningún sentido. O sea, vienen unos militares a tu casa y te empiezan a preguntar, ¿no? Todo eso. ¿A qué le importa? ¿A quién le importa? Nada, no le da más importancia, no lo firma. Y pues estas dos extrañas entidades, vamos a ponerlo como extrañas entidades porque se harían pasar, pero después no corresponderían. Solo el teniente, ese joven teniente, ya que tendría pues el uniforme de las fuerzas aéreas que lo acreditaría realmente como un oficial militar. Luego John Keel intenta indagar en las bases militares cercanas y todo eso, o incluso del resto de Estados Unidos, y a ver si hay alguien con ese nombre, que sea oficial o lo que sea, y no aparecen. Por lo que finalmente estas dos personas deciden irse y deciden de dejar de intentar intimidarla a la pobre Jane y se van. Pero Jane se fija en que no se van tampoco en un coche oficial, se van en una simple furgoneta azul. Extraño, ¿no? O sea, dos militares, o al parecer dos supuestos militares que viajan en furgoneta azul. Podríamos decir que eran unos hippies bromistas. En fin, es una cosa bastante extraña. Pero las cosas extrañas seguirían pasando, porque el 19 de junio, de nuevo, el señor Apple, que parecía un poco el maestro de ceremonias de toda esta comparsa, pues le entregó a Jane otro mensaje que tendría que pasarle pues a John Keel. Bueno, en este caso se trataba pues de una supuesta predicción. Esta predicción decía: las cosas se volverán cada vez más graves en Oriente Próximo. El Papa irá allí pronto en misión de paz y será martirizado de una manera horrible, acuchillado hasta la muerte de una manera absolutamente sangrienta. Entonces el anticristo nacerá, se alzará. ¿De dónde? De la tierra de Israel. Bueno, en fin, John Keel se quedó evidentemente un poco alucinado, ¿no? de este tipo de cosas. Pero, bueno, el caso es que con esto podría comprobar realmente si estas cosas se cumplían o si estas entidades o personajes se dedicaban principalmente a tirar
a tirar, digamos, noticias falsas o por ahí, o a tomar, por ejemplo, el pelo directamente a la gente. Bueno, además, Apple dijo también que el Vaticano estaba planeando, pues, enviar comida y material, pues, a los refugiados árabes, ¿no? Suponemos, pues, que allí en Palestina. Bueno, el caso es que, en fin, por aquel momento no había ningún tipo de anuncio en la prensa respecto a esta afirmación. Bueno, el caso es que después de todo esto, John Keel también pudo comprobar que a varios contactados con los que él estaba, digamos, en comunicación, como por ejemplo Woodrow Derenberger, les dijeron también que las entidades que estaban, digamos, en contacto con ellos también le habían dado profecías. Y bueno, entre esas profecías había una que era común entre todos, y era la de que el Papa iba a morir. En algunas se decía que sería atacado, pues, en mitad de una multitud, en un aeropuerto, por alguien vestido con un traje negro y llevando, pues, un cuchillo negro también, ¿no? ¿Un hombre de negro, quizás? Quizá. Bueno, se decía también en algunas de estas profecías, ¿no? Que, más que profecías, predicciones, deberíamos decir, que se decía que después de este asesinato del Papa, pues habría tres días de oscuridad globales, o sea, mundiales, y también una fallida de electricidad también a nivel mundial, o sea, un apagón global. La hecatombe, el efecto 2000. La hecatombe, sí, el efecto 2000, el apocalipsis, el Armagedón. Profecías. Las profecías del Mothman. Ahora vais pillando porque el libro de John Keel, que habla de todo, menos del Mothman casi, se llama Las profecías del Mothman. Pues va por esto, porque varios contactados, varias personas, como hemos dicho, Jane, Woodrow Derenberger, fueron testigos de esta primera aparición de un ovni, después de estas extrañas entidades. En el caso de Woodrow Derenberger le hablaba ese tal Indrid Cold, que aparece reflejado en la película del Mothman también, y en el caso de Jane Apple. Pues estas dos personas y más, pues están empezando a recibir ya mensajes coincidentes con esto que tú has mencionado, Daniel, del asesinato, supuesto asesinato que iba a producirse, pues, en Israel con el Papa que iba a morir. Y no solo se quedan con él, sino que iba a haber, pues, un efecto 2000 o algo similar a nivel global. Pues, ¿qué decide hacer John Keel? Pues John Keel, como experto, o más que experto, aficionado, pero con bien estudiado el fenómeno de la hipnosis, decide trasladarse desde Washington, donde estaba, hasta Mount Misery, para hablar con Jane. Y, como no, hipnotizarla. A ver si así podría sacarle alguna información que no le hubiera dicho a John Keel, porque recordamos que cuando Jane está en presencia de Apple y sus compañeros, está como hipnotizada también, valga la redundancia, está como somnolienta, que no recuerda bien las cosas. Pues John Keel decide a ver si hipnotizándola me puede dar más detalles. Pues bueno, primero empieza John Keel practicándole unos test de rigor protocolarios para saber y conducir de manera correcta la sesión de hipnosis. La lleva a hipnosis, va todo muy bien, empieza a preguntarle por Apple y sus amigos, cuando de repente John Keel se queda súper sorprendido porque ocurre lo imposible. Y lo imposible, según palabras del propio Keel, es que el poder de estar controlando la sesión le es arrebatado. Le es arrebatado puesto que por la voz de Jane ya no sale la voz de Jane, sino la voz de alguien que dice ser Apple. Y este tal Apple, pues, no tiene otra cosa que decirle a John Keel. Le dice: oye, ten cuidado, que quiero hablar contigo de una cosa que va a pasarle. Una cosa que va a pasarle a tu presidente, a Robert Kennedy. Bueno, al hermano del presidente. Al hermano del presidente, cierto. Cuando de momento no le había pasado nada, que después finalmente moriría. No, lo único que le había pasado era que se sabía que estaba un poco liado con Marilyn Monroe. Bueno, y tanto él como su hermano bueno. John Fitzgerald Kennedy. Pues eso, le empieza a hablar de como quien pone los programas estos de fin de semana por la noche en las cadenas así un poco lamentables. El corazón. Les pone a hablar de este tal Apple a John Keel, que John Keel se queda loco y dice: ¿cómo es posible? A vosotros os dais cuenta, ¿no? Del sinsentido, ¿no? Sí. Una entidad se pone a hablar de Marilyn Monroe con su supuesto affair con Robert Kennedy. Y John Keel le dice: oye, que a mí estas cosas que no me interesan, por favor, que no quiero hablar de esto. Pero Apple dice: oye, no, que sí, que es muy interesante. Mira, tú sabes que Robert Kennedy con Marilyn Monroe en la Casa Blanca, que no,
Dice John Keel que no me interesa. Dice, bueno, pues cambiando un poco de cosas te voy a contar que dentro de poco van a ocurrir accidentes de avión. Accidentes de avión, te voy a dar las cifras de los muertos, el número de los vuelos que van a sufrir el accidente. John Keel lo anota. John Keel anota esos números y esas cifras de víctimas y realmente, como veremos, se producirían. Las profecías se cumplirían. Pero bueno, ¿qué pasaría después? Pues que otra cosa imposible, ya que cuando él estaba manteniendo esta conversación, que supuestamente John Keel diría que no se pudiera dar porque era algo muy extraño, era él quien estaba controlando la mente, por así decirlo, de Jane, y no, estaba hablando con Apple, ya que Apple supuestamente estaría controlando la mente de Jane si es que Apple no fuera la propia Jane, o especie de paranoia. Pues mientras estaba teniendo esta sesión, que todo esto sucedía en casa de Jane, pasaría pues lo típico que estamos comentando en estos 2 últimos programas de Terra Incógnita sobre los casos que investigó John Keel. Los teléfonos empiezan a sonar, concretamente un teléfono, el teléfono que había en casa de Jane. Pero sin parar, además. Sin parar, mientras hacía las preguntas John Keel a esta entidad. Siempre lo cogía John Keel, no oía nada. Y así repetidas veces, hasta que por fin decide que lo mejor es dejarlo descolgado y que no llamen más para no incordiar. Y después, para rizar más el rizo, ocurre otra cosa que según John Keel es imposible. John Keel dice que una persona que está siendo hipnotizada o está en hipnosis solo puede salir de ese trance hipnótico si el que la está llevando se lo ordena. Pues no, lo que sucede en esta sesión de Mount Misery es que Jane, o Apple, ya no sabemos qué decir, de repente despierta, sin que John Keel haya hecho ningún aviso de 1, 2, 3 despierta excitada. Y bueno, John Keel se queda flipando y dice, esto médicamente o técnicamente en la praxis de la hipnosis es imposible. Pues en fin, como comentabas tú, ahora mismo estos accidentes de avión ocurrieron y además en las fechas y en las cantidades de fallecidos que supuestamente este personaje un tanto grotesco, Apple, pues le había ido diciendo. Uno de estos, como no, pues era el de Robert Kennedy. Porque Apple iba insistiendo con la broma de que no, vamos a hablar de Marilyn, tú sabes que tienen una affair, tal cual. Pero esto, cuando John Keel le decía que no le interesaba y tal, cambió directamente al mensaje de los supuestos accidentes de avión, porque le dijo que Robert Kennedy pues estaba en peligro, y punto. Bueno, el caso es que John Keel, a raíz de que esto se iba cumpliendo, pues se fue convenciendo de que de alguna manera estas entidades eran capaces de adelantarse a lo que iba a ocurrir, digamos, en nuestra realidad, ¿no? Y además estaba haciendo otra serie de descubrimientos pues un tanto curiosos. Por ejemplo, solo tenía que hacerse una pregunta y entonces su teléfono pues sonaba. Y en ese caso, pues Jane dejaría el mensaje que Apple pues le estaría diciendo a ella en referencia a la pregunta que John Keel estaba pensando. Sí. O sea, una cosa absurda. Que sería propio de un invento del Doraemon, por ejemplo, ¿no? Sí, o una cosa directamente ya de espiritismo, de mediums y demás. Sí. Bueno, el caso es que otros ufólogos pues estaban haciendo también, estaban consiguiendo, recopilando predicciones de muchos otros contactados, ¿no? Era una oleada en la que, como comentaba yo hace un momento, pues esto, ¿no? Los contactados estaban recibiendo un montón de supuestas profecías. Bueno, el caso es que cuando Gray Barker llega a Nueva York para la convención que estaba teniendo lugar de ufólogos y demás en el Hotel Commodore, pues le dijo a John Keel que había recibido una predicción de que pues un famoso hombre de las noticias del Medio Oeste pues iba a morir muy pronto. Bueno, el caso es que 2 días después, en la tarde-noche del 23 de junio, Frank Edwards murió repentinamente de un ataque al corazón en Indiana, en el Medio Oeste. Bueno, pues Edwards, curiosamente, era pues una persona que se dedicó pues a sacar a la luz como John Keel, noticias y además
era autor pues de un libro de 1966 que fue un bestseller que se llamaba Flying Saucers, Serious Business. O sea, platillos volantes, un asunto muy serio. John Keel seguiría recibiendo extraños reportes de sus amigos y personas que las cuales está investigando, no tienen por qué ser necesariamente amigos. Uno, por ejemplo, es de la propia Jane, que dice que un buen día, concretamente el 24 de julio de ese año, recibe la visita de Leah. Recordemos aquella extraña señora que iba vestida como a destiempo, que era la única presente en aquella biblioteca donde se le iba a entregar un libro a Jane. Una librería siempre vacía, que al parecer nadie acababa de localizar. Después aparecería en un probador, recuerdo, que la estaría mirando a la propia Jane cuando fue a comprar una tienda. Pues esta tía estaría dentro de un probador con la cortina pues descorrida y la estaría mirando. Pues un día Leah se le presenta como si fuera pues la amiga de toda la vida y le dice: oye, que he venido a hablar aquí solo de una cosa, de huevos. Vengo a hablarte de huevos porque ahí, Jane, me gustan mucho los huevos. A ver, te voy a la cocina. Mira, aquí tienes tu nevera. A ver, un huevito, a ver. Y se lo empieza a chupar el huevo. Jane se queda loca y dice: ¿esto cómo es? Jane lo identifica, o digamos que lo intentaría aproximar buscándole un símil a como un reptil chuparía un huevo. Y aquí ya le hemos liado. Aquí ya le hemos liado bastante, porque dice John Keel: reptilianos, entidades reptilianas, esto que tan de moda hasta ahora, que incluso nos acusan a nosotros de ser reptilianos. No sé, me está saliendo aquí un poco una escama verde, pero no sé si es porque yo tengo los huevos ahí en la chaqueta guardados. ¿Sí? ¿De qué? ¿De Velociraptor? No, en este caso soy más modesto, son de gallinita. Ah, bueno, ten cuidadito que le ponen esos colorantes que luego si lo absorbes son nocivos para el cuerpo humano. Otros reportes que recibiría John Keel, por ejemplo, en el año 67, recibiría una carta de un hombre pues anciano de Nueva Inglaterra. Esta carta, sin tener precedente alguno, John Keel, de esta persona, de este anciano de Nueva Inglaterra, tiene este siguiente mensaje: encontré tu nombre y dirección en un trozo de papel que había pues tirado debajo del suelo de mi cocina. O sea, ya lo absurdo era que este papel, según seguimos leyendo, lo habría tirado un tío que parecía pues como un indio, que había venido a casa a verme. Esto todo el rato lo está diciendo este anciano de Nueva Inglaterra. Sigue la carta. Si esta carta, no me es devuelta, querrá decir que no la has recibido. Y espero que sí que la recibas. Y lo que te voy a contar ahora es muy serio. Es que mi vida está siendo controlada y condicionada por unas extrañas entidades que controlan también nuestro gobierno y nuestro país. Si tú has estado en Misery, entre comillas, quizá haciendo referencia a ese monte que John Keel visitaría Jane, en Mount Misery, sabes que no estás solo. No soy ningún gilipollas, no soy ningún tonto. Soy sincero. Estoy preocupado por ti. Postdata. Lo más absurdo, lo más bizarro de todo. Estoy siendo usado, estoy siendo controlado. No es que me haya expresado mal, que suelo hacerlo en la radio, sino que esta carta estaba escrita como mal, como si faltaran preposiciones, si faltaran datos. Como por alguien que estuviera muy nervioso en ese momento. Exactamente. O siguiéndonos y creyéndonos lo que nos dice la carta, como si alguien estuviera siendo usado y controlado, rollo de escritura automática, por no se sabe quién. Esta carta, así como muchas otras, como decíamos antes, las llamadas aquellas, los sobres que aparecen abiertos cuando son recibidos, le harían sospechar a Keel de que sus investigaciones estarían siendo manipuladas. Tú, Daniel, hasta este punto, ¿qué es lo que más destacarías? Hombre, pues principalmente un detalle, y es el hecho de pensar en por qué estos personajes, estas entidades, pues se dedican a hacer cosas realmente tan absurdas, como por ejemplo jugar a juegos como de niño, que es esto de ir dejando pistas por ahí a John Keel o a otro tipo de gente, ir dando profecías, de repente se ponen a hablar de tonterías, o juegan un poco como el rollo poltergeist, ¿no? Que es lo de putear básicamente a alguien, que es de repente poner a hacer sonar todos los teléfonos de una casa, golpes, claro, son cosas que si te paras a pensar racionalmente, son cosas que van ocurriendo, pero yo es que yo no le encuentro lógica. No, claro, ni que tengan un motivo, y como después diremos, quizá no lo tengan,
dentro de todo. No, porque muchas de estas profecías sobre lo del asesinato del Papa y tal, algunas no se cumplieron. Bueno, no adelantemos, no hace falta que las adelantemos porque todos conocemos más o menos la historia y sabemos que al único Papa contra el que se atentó pues fue Juan Pablo II. Bueno, y quizá también Juan Pablo I en su bueno, anterior. Sí. Pero bueno, el caso es que a mí todo esto, cualquiera que se lo lea o nos escuche dirá, bueno, esto es un cuento, esto es una invención, una buena historia, de una novela, de misterio, de suspense, incluso de terror. Y ahora yo es cuando les digo aquí a mis oyentes que si coges el libro Las profecías del Mothman y lo miras en el lomo del libro, en el cual pues figura, digamos, el género, pone no ficción. ¿Qué es? ¿Es un chiste? ¿Estamos aquí contando una broma? ¿Nos queremos quedar con vosotros? No lo sé. Yo siempre me ha llamado, igual que a ti, Daniel, mucho la atención estos casos, porque puestos a inventarse lo que comentábamos con Carlos Canales, que pronto podréis oír, puestos a inventarse a alguien una historia que sea creíble, no increíble para la propia persona que la está contando, que es, como nos parece a nosotros, y supongo que a vosotros también, lo que estamos contando hoy además, aquí. Y que además una cosa, muy rápido lo digo, que al margen de que ahora podamos pensar, ¿y dónde están todos los testimonios? ¿Cómo se pueden corroborar y tal? Bueno, estamos hablando de un libro que salió en los años 70 y que la mayoría de gente que por aquel entonces corroboraba y salían datos publicados en la bibliografía del libro, referencias a periodistas, a militares y a todo que corroboraban aquello, la mayoría están muertos ya. O sea, el hecho de que hoy en día no podamos hablar con esa gente no significa que lo que contaba John Keel fuera mentira. Significa que estamos hablando de un libro que pues tiene ya más de 40 años. Un libro que es el de las profecías del Mothman. Un libro en el cual se recogen muchos datos y casos como los que estamos contando hoy aquí. En la siguiente hora, más. A su derecha surgió un objeto luminoso que se dirigió hacia ella a toda velocidad. OVNIs. Es que a mí me provoca como mínimo escalofríos, esto de la Ouija. Fenómenos paranormales. Pues el primer viaje tripulado a Marte, la nanotecnología. Ciencia y astronomía. Todo lo que nos rodea está manipulado. Conspiraciones y leyendas urbanas. Nombres y apellidos. Se demuestra que hay casos que, aunque muchos se opongan, aún desafían a nuestra lógica y a nuestra razón. Casos reales. Si te gusta el misterio y estás interesado en los fenómenos extraños, Dimensión Límite. Todos los miércoles de 7 a 9 de la tarde en RK20. Dimensión Límite. Con David Cuevas y Gema Castaño. También puedes escucharnos en directo desde www.rk20.es, así como encontrarnos en forosdelmisterio.es, iVoox, dimensionlimite.es.kz y Radio Edenex. Escucha Expediente FDM, una forma diferente de tratar el misterio, la ciencia, la historia, los enigmas del hombre y la mente, los contenidos más originales y diversos, con invitados de excepción. Encuéntranos en www.expedientefdm.es. Un formato innovador que no te dejará indiferente. Entrevistas, cine, relatos, filosofía, humor, noticias, investigaciones, opiniones, biblioteca, misterios de Oriente, debate, zona corresponsal, astronomía, épica histórica. La madrugada de los viernes al sábado en Foros del Misterio. Expediente FDM, con Carlos Ruiz, Antonio Runa y todo un equipo de más de una docena de colaboradores. El mundo del misterio está cambiando. ¿Te gusta la música? ¿Te gusta el misterio? ¿Y en alguna ocasión has llegado a plantearte el hecho de que ambas cosas puedan escucharse por separado? No lo dudes, estás equivocado. Llega el programa que estabas esperando. Con David Cuevas y Juan Macriado en la banda sonora del misterio. Síguenos en iVoox, Foros del Misterio y Edenex.
Te esperamos en La música de las esferas. Si te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal con los monográficos de Terra Incógnita. Nos quedábamos comentando que John Keel llegó incluso a pensar que cartas como la que acabamos de leer hace un momento de ese señor mayor de Nueva Inglaterra, en la que hablaba pues de esto, que estaba siendo usado, de que alguien le había dejado una nota en la cocina con los nombres y apellidos de John Keel y su dirección para que contactase con él. Él, de hecho, pues esto le había llevado a pensar de que, como decíamos, sus investigaciones podían estar siendo manipuladas. El hecho es que John Keel se dio cuenta de que, de alguna manera, estaba siendo conducido hacia personas y casos que, de alguna manera, daban apoyo a cualquier teoría en la que él estuviera trabajando en ese momento. Porque John Keel, sí que es verdad, hay que decirlo, que era muy amigo de hacer teorías, de intentar ofrecer una explicación hipotética siempre, claro, de darle un sentido, ¿no?, de alguna manera a todo este tipo de temas. Bueno, el caso es que intentó jugar con esto, con este hecho que se estaba dando, pues haciendo una cosa un poco cachonda, inventando pues algún tipo de ideas completamente disparatadas. Dijo, bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Bueno, el caso es que mientras estuvo haciendo esto, nada, en cuestión de días comenzó a recibir llamadas de teléfono, informes y cartas, pues describiendo elementos de este tipo de ideas en los que él había estado trabajando. ¿Cómo sabía la gente entonces eso? Era como si John Keel empezara a pensar algo y los contactados, de alguna manera, sin saber qué es lo que estaba pensando John Keel, ya empezaran a sufrir, digamos, pues experiencias directamente relacionadas con estas nuevas teorías de John Keel. Teorías que él se estaba inventando por puro cachondeo, para hacer una comprobación. Bueno, otros investigadores, pues digamos que estaban también preocupados, ¿no?, con la resolución de problemas como, por ejemplo, pues cómo los supuestos platillos volantes pues funcionaban, ¿no? O, por ejemplo, qué tipo de maquinaria usaban y demás. Y en estos casos también se dedicaban a investigar casos en los que los testigos, pues supuestamente habían visto el interior de esos objetos y vieron cosas que confirmaban las teorías de los investigadores. O sea que estamos viendo una cosa, que muchas veces se habla, por ejemplo, de cómo digamos, la realidad influye en la ficción o en lo fantástico, por decirlo así, pero también sucede a veces que lo fantástico, lo fantasioso, lo no comprobable, lo subjetivo, acaba influyendo de alguna manera en la realidad. O sea, estamos viendo como que los investigadores comienzan a hacer hipótesis, a lanzar hipótesis al aire, y la gente, los contactados, comienzan a tener vivencias de ese tipo, antes de que conozcan previamente
las teorías de los investigadores. Porque claro, podríamos decir, bueno, es que si lo han leído en una revista o algo, de repente pueden empezar a tener trances y alucinaciones. No, estamos hablando siempre de algo que se produce de manera anterior o simultánea. Bueno, el caso es que John Keel llegó a la conclusión de que si el fenómeno, y entendemos fenómeno no solo como el fenómeno ovni como tal, sino todo lo que abarca el fenómeno ovni también, el fenómeno del contactismo y demás, si este fenómeno puede producir cualquier cosa a través, por ejemplo, de la alucinación, induciendo a esa alucinación que tú y yo a veces comentamos, ¿no?, de que el objeto de alguna manera induce a la mente del testigo en un trance y empieza a experimentar pues todo lo que viene después, lo que es la experiencia de contacto. Es una hipótesis en la que nosotros, pues, ¿por qué lo vamos a ocultar? Le tenemos, digamos, consideración por encima de otras, pero bueno, es una opinión personal. El caso es que John Keel decía que esto, si podía suceder de esta manera, al mismo tiempo el fenómeno también podía dar apoyo a cualquier teoría, ¿no? Es decir, si estamos hablando de que son alucinaciones inducidas por parte del fenómeno ovni, que no sabemos qué se esconde detrás de él, pues evidentemente si puede producir cualquier alucinación, también cualquier alucinación de ese tipo puede acabar dando apoyo a cualquier historia, a cualquier teoría. Y como nos decía Carballal entonces, en la entrevista que tuvimos con él, pues entonces las teorías no tienen sentido. ¿Para qué teorizar si el fenómeno puede dar credibilidad a cualquiera de las teorías? Pues teorías o no, métodos concretamente eran los que tenía John Keel a mediados de julio de ese año para entrar en contacto, comunicarse, por así decirlo, con estas extrañas entidades, ya sean Indrid Cold, Mr. Apple, etcétera. El primero de estos tres métodos que John Keel nos explica, como podemos suponer, y como hemos ya dicho en el caso anterior, en la anterior hora, era a través de los contactados. John Keel se pondría en contacto con un contactado ya sea bien de Indrid Cold, como sería Woodrow Derenberg, o de Apple, como sería Jane, o como muchos otros, a un contactado, me estoy repitiendo, lo sé, con una entidad, por así decirlo, trascendental, un ser bizarro, alguien que parece conocerlo todo, por lo que hemos dicho, se pondría en contacto con este contactado y le preguntaría le haría una pregunta para que éste se pusiera en contacto con dicha entidad, el contactado, y la entidad le contestara al contactado y el contactado le contestase a John Keel. O sea, como vemos, el contactado sería el intermediario entre Keel y el fenómeno que hay detrás. Como el medium, por decirlo de alguna manera. Como el medium, veremos que es el tercer tipo. El segundo tipo sería pues enviando correos a direcciones que más tarde John Keel vería que no existirían. Pero del primer caso se me ha olvidado decir que John Keel no era tonto y que era bastante escéptico, obviamente, como cualquier persona con sentido común, que dices, mira, pregúntale a tu amiguito el marciano verde cómo es que yo no sé qué, no sé cuánto. O sea, se lo podía estar inventando perfectamente el contactado. Sí, o cosas como, por ejemplo, oye, ¿dónde guardé el otro día el bote de pimienta? Eso es más exagerado después. Pues como decía, John Keel lo que hace es no preguntas precisamente fáciles, sino preguntas de aquellas que no por estar un día entero buscando en la biblioteca, recordamos que antes no había internet, ahora tenemos una gran facilidad, pues alguien, y lo hacía pues pensando, ya que conocía la mente y las posibilidades, digamos, culturales que dispondría cada contactado, John Keel haría preguntas difíciles aposta para ver si realmente esa entidad supuestamente trascendental, omnisciente, que hay detrás de todos estos fenómenos, la sabría contestar. Y lo que John Keel esperaría, pues creyendo él que era el mismo contactado quien se hacía pasar por la entidad, que tardaría días o semanas en poder contestarle. Y no. Al día siguiente de realizarle esta pregunta al contactado, recibiría una llamada de este diciéndole que la entidad le ha respondido correctamente, por muy técnica o científica o rebuscada que fuera la respuesta propuesta por John Keel, pues esta entidad o el contactado la habría resuelto con acierto. El segundo método, como decía, era pues que John Keel, ya sea mediante pues llamadas telefónicas de estas extrañas de las que hemos ido hablando, o bien mediante datos que le habían proporcionado los propios contactados, disponía de diversas direcciones en las cuales pues supuestamente alguien habría allí relacionado con todo este misterio, direcciones que más tarde John Keel demostraría que no existirían, que eran direcciones falsas. Pues bien, mediante correo, mediante correspondencia, John Keel enviaba a estas falsas direcciones, que en un principio no lo sabía, preguntas
Preguntas también del mismo orden que en el método anterior, es decir, preguntas difíciles. Preguntas que una persona normal, con estudios tirando a bajos, como sería pues no gran parte de los contactados, pero sí muchos, como hemos dicho siempre, John Keel hacía preguntas en función del contactado, hacía este tipo de preguntas. Y al día siguiente, o días más tarde, pero en muy poco plazo de tiempo, John Keel recibiría también en sobre un gran número de hojas, un dato curioso, todas ellas escritas en letras mayúsculas, donde se explicaría con todo detalle a la pregunta, se respondería con todo detalle a la pregunta que había formulado John Keel. John Keel con estas cosas pues se queda un poco loco. Sí, una cosa, a mí me gustaría hacer un inciso que por quien no haya caído en la cuenta, que se pare un momento a pensarlo, porque esto lleva a una conspiranoia brutal. Porque si estamos hablando de direcciones que luego John Keel comprueba que no existen, ¿cómo es que después de haberlas echado en el buzón de correos, esa carta, si es de una dirección que no existe, jamás hubiera llegado y por lo tanto jamás hubiera recibido respuesta? Pero John Keel recibe respuesta. Pero eso significa que hay alguien que una de dos, o está compinchado con correos, o bien, de alguna manera, interfiere sin que correo se dé cuenta en el buzón y previamente, antes de que llegue el cartero, extrae esas cartas dentro del saco que van dirigidas a direcciones no existentes. Muy buena observación, recordemos. Una cosa que es difícil que la hagan entidades supuestamente etéreas. Claro, o sea, claro. Hay algo... No sé, supuestamente etéreas no, siempre se describen con forma por eso, humana, claro. Bien trajeadas, sí, con pinta un poco raras, pero trajeadas. Y lo que decía, que el programa de la semana pasada decíamos lo mismo que estamos apuntando ahora sobre el servicio de cartas, con lo del teléfono. ¿Te acuerdas que John Keel fue a investigar a la propia compañía porque tenía derecho de ver su línea telefónica, dónde acaba y dónde empieza, para ver si está pues correctamente funcionando? Y descubría que no, que había alguien que la había pinchado y que llegaba a la conclusión de que solo por haber visto pues todos los métodos de seguridad que había en la empresa, solo podía tratarse de alguien de la propia empresa. Pero claro, la propia empresa o sí o no sería. Un tercer método, existiría un tercer método para hablar directamente con estas entidades, que como he dicho es directamente al otro lado del teléfono hablaría John Keel con Apple o con Indrid Coll, por ejemplo. Pues bien, John Keel, como estamos viendo, si se aburría, pues hacía una pregunta así un poco rara y sonaba el teléfono diciéndole al contactado que esta entidad con la que él tenía acceso le había respuesto la pregunta que John Keel había pensado y que la tenía para él, para sus adentros. O sea, no os aburriría mucho. Y cuando no era esto, era que le llamaba un contactado y le decía, oye, que fulanito está aquí ahora conmigo. Y fulanito era una entidad rara de estas, y quiero hablar contigo, que se le ha antojado hablar contigo. Dice John Keel, pues bueno, venga, vamos a hablar. Y aquí pueden haber dos variantes, que bien sea, como en el primer caso, que el contactado sea de intermediario de lo que le va diciendo la supuesta entidad que estaría al lado de él, le comentaría a John Keel al otro lado del teléfono, o bien que directamente una extraña voz diferente a la del contactado hablara directamente con John Keel, suponiendo que se trataría de esta entidad. Voces que parecerían saberlo todo, como tú vienes a apuntar en un principio a eso de que ¿dónde guardé ayer la pimienta? En la película El Mothman es un caso quizás exagerado que no aparece en el libro, pero que sí podría parecerse a muchos. Hay un momento, una secuencia en la película, que John Keel, o el que hace John Keel, que es Richard Gere, que es el señor Klein, recibe una llamada de una voz así, de un contactado, de un supuesto amigo suyo que habría visto a esta entidad, pero lo coge y no es su amigo, sino que sería Indrid Coll, como estamos diciendo, y con una voz así un poco cavernosa le comenta, yo lo sé todo, John Keel, o algo así. A lo que Richard Gere en la película, este señor Klein, le dice, sí, pues mira, yo voy a abrir aquí el cajoncito y voy a coger un libro que no tienes ni idea de cuál es, porque ni yo tampoco tenía constancia, porque me acabo de mudar a este hotel esta noche, y mira, dime qué pone en la página 42. Y esa entidad al otro lado del teléfono, en la película, le empieza a recitar palabra por palabra lo que pone en la página 42. Pues muchas de estas cosas parecerían sucederle a John Keel mientras hablase por teléfono con estas entidades, pero John Keel no se cierra a la hipótesis, como hemos comentado antes, de que quizás fuese un trance mediúmnico, es decir, que a través del contactado, porque claro, él no estaba presente cuando estaba el contactado al lado, simplemente estaba presente al otro lado del teléfono, pues lo que pensaba es que por qué no iba a ser que no es que realmente estuviera viendo el contactado a este extraño individuo, podría estarlo viendo, pero podría también ser fruto de estas alucinaciones que estamos hablando. Lo que sí podría ser
porque le recordaba mucho es pues que esta entidad se estuviera manifestando como hizo Apple en la sesión hipnótica que estaba manteniendo Jane con John Keel, pues a través de Jane. ¿Por qué no iba a ser la entidad que se está manifestando a través del contactado? ¿O el contactado simplemente se estaba flipando un poco, modulando la voz para darle un toque tétrico y más creíble sobre una supuesta entidad trascendental detrás del teléfono? Claro, puede ser, pero es lo que comentamos, ¿no? Cuando de repente, o sea, la voz se puede forzar, evidentemente, ya sea de forma voluntaria para tomar el pelo o de forma más convincente y en ese caso involuntaria, que es como tú comentabas, en trance mediúmnico, por ejemplo, ¿no? Supuestamente, pues como decimos, en muchos de los casos de supuestas, y decimos así, supuestas posesiones, pues el poseído, al parecer, pues esto, ¿no? Tiene voces absolutamente casi imposibles de hacer cuando es consciente, ¿no? Cuando no está supuestamente poseído. Pero bueno, lo que esto demuestra es que fingir, pues bueno, podría estar fingiendo la voz. Eso es secundario. Pero ¿por qué sabía cosas que no debía saber? Cosas además absurdas, no son información importante que uno pueda estar sacando de alguien para espiarle o lo que sea. Son cosas estúpidas, como dices tú, el libro que hay en la mesita, o donde he puesto el salero, o sea, cosas así. En fin, lo que empieza ya a complicar todo esto, toda la historia de Keel, es que a partir de que empezó en esta fase ya de comunicación, así un poco intermediaria con las entidades, o a veces supuestamente directa y demás, no solo con el con el correo y el teléfono, sino pues también incluso con grabaciones en programas y demás que comentaremos más adelante. Pues bueno, a raíz de todo esto comenzó a tener muchísimos problemas. Para empezar, directamente con el correo y el teléfono. Por ejemplo, cartas bastante importantes de naturaleza que nada tenía que ver con el fenómeno ovni. Pues empezaron a extraviarse. Es decir, nunca llegaban. O si no, con suerte, llegaban pues varios días más tarde, que uno pues puede pensar, bueno, a veces el correo se retrasa. No es tan fácil que el correo se retrase. El correo está bastante bien montado y las cosas suelen llegar el día en que van a llegar, en el que está previsto que van a llegar. Bueno, seguramente habrá algún oyente que dirá, no, yo he tenido muchos problemas con el correo y tal, pero bueno, normalmente las cosas llegan siempre a tiempo. Lo que le pasaba a Keel es que de repente todo empezaba o a no llegar o a llegar excesivamente tarde. Porque recordemos que John Keel era periodista, o sea, sí. trabajaba para diferentes medios de comunicación, claro, con los cuales dependía del correo para enviar tanto como para recibir trabajos y demás. Y bueno, pero esto no era lo más inquietante. Lo más inquietante era que las cartas habían sido abiertas de camino a su dirección. ¿Quién las había abierto? En fin, ¿por qué quiere abrir alguien las cartas de John Keel? ¿Era tan importante por aquel entonces o algo John Keel? Bueno, él a veces bromeaba con esto, ¿no? Debe ser que yo soy aquí el gran capo y todo el mundo quiere saber de mi vida o algo. Bueno, el caso es que no era lo único, porque su teléfono empezaba a sonar a todas las horas del día. Pero no solo a todas las horas del día, sino a todas las horas de la noche. Bueno, y no podía pensar, gente pesada. Bueno, gente pesada sí o no. El caso es que cuando él descolgaba estas llamadas, evidentemente no las descolgaba todas, porque si no estaría todo el día como si estuviera trabajando de teleoperador, que muchas veces parecería eso, y empezaba a recibir pues extraños pitidos, sonidos electrónicos como un poco tétricos, y una cosa muy interesante, llamadas bastante histéricas de gente que eran, pues, según él, unos actores magníficos, que describirían, pues, incidentes ovni, conteniendo detalles secretos de casos en los que John Keel estaba trabajando. O sea, es que démonos cuenta de lo cutre. O sea, alguien quiere hacerse pasar por un contactado. Hace una parafernalia de hacerse un poco el histérico y demás. Llama por teléfono a John Keel y no tiene otra cosa mejor que hacer que para, digamos, venderle la moto, usar como, digamos, guión una cosa que solo conoce John Keel. O sea, una de dos. O esta persona es gilipollas directamente, o dos, y es lo más probable, esta persona está jugando con John Keel para decirle: sé todo lo que estás escribiendo, sé todo lo que vas a escribir, sé cualquier cosa que estés pensando. Bueno,
el caso es que cuando John Keel intentaba comprobar los nombres que esta gente le daban, sus supuestos nombres, sus supuestas direcciones y teléfonos, se daba cuenta de que no existían, de que eran todos falsos. ¿Quién había detrás de esas llamadas? John Keel estaba siendo consciente de una realidad, que quien quiera que estuviera donde fuera, que le estuviera, digamos, dando a entender todas estas cosas, significaba que sabía, como tú bien has apuntado, Daniel, en qué estaba trabajando John Keel, en qué pensaba John Keel. Incluso John Keel era consciente ahora también de que había alguien que le controlaba la línea telefónica, así como el servicio postal. Alguien que estaba teniendo éxito en su cometido. Estaba teniendo éxito y además era imposible identificar quién era. Pero bueno, recordamos que antes habíamos estado hablando de esta supuesta profecía que daba no solo el señor Apple, este curioso conductor del Cadillac negro, bastante apuesto, un tío un poco tétrico, ¿por qué no? Que daban supuestas profecías de que el Papa iba a ser asesinado de una manera brutal. Y no solo Mr. Apple, como digo, sino muchas otras entidades, personajes, a veces supuestamente extraterrestres, a veces no, que contactaban pues con multitud de personas. ¿Qué decían esto? Que el Papa iba a morir. Bueno, el 20 de julio de 1967, el Vaticano saca a la luz pública, anuncia que el Papa va a ir a Turquía. Va a hacer un viaje a Turquía. Va a volar a Estambul, donde pues será recibido por una gran masa de seguidores, de fieles, en el aeropuerto. Bueno, el caso es que muchos de los contactados del círculo de Keel pues estaban evidentemente muy preocupados con esta profecía que habían recibido, y también mucho con una cosa que muchos solían pasar por alto, pero que era también clave, que era el tema del supuesto apagón de 3 días de oscuridad que, digamos, azotaría el mundo después del asesinato del Papa. Bueno, el caso es que, digamos, la exactitud de otras predicciones anteriores que le habían hecho las entidades, pues hizo que John Keel se tomara esta pues bastante en serio. Entonces se puso pues bastante en guardia. Pero ¿cuándo iba a suceder supuestamente el asesinato? El 26 de julio de ese año, y sería precedido por un violento terremoto. Pues ¿qué pasó? Que el 22 de julio, John Keel vio en las noticias que un centenar de personas habrían perdido la vida en un tremendo terremoto ocurrido en Adapazarı, en Turquía, a solo pues unas cuantas millas al suroeste, unas cuantas centenares de millas al suroeste de Estambul, en Turquía. John Keel se quedó flipando. El escenario descrito por estos profetas misteriosos se estaba cumpliendo a la perfección. El Papa iba a morir. El caso es que esa tarde-noche John Keel recibió una llamada telefónica de Harold Salkin, que era pues un investigador del fenómeno ovni de Washington DC. Harold Salkin quería decirle que gente alrededor de todo Washington había estado recibiendo extrañas llamadas de teléfono durante la semana anterior. Estamos hablando de Washington DC, no confundir con el estado. Bueno, por aquel entonces tanto John Keel como Harold Salkin pues tenían una conexión perfecta, hasta que John Keel empezó a preguntarle si había oído algunos rumores del Papa Pablo. Bueno, entonces fue justo en este momento en que hizo la pregunta en el que la llamada telefónica de repente fue inundada con unas interferencias brutales. Y no fue hasta que John Keel cambió de tema que esas interferencias desaparecieron. Qué curioso, ¿no? O sí, sea, sí. es como te estoy controlando la conversación telefónica Sí, y no quiero cables de esto. Exactamente. Sí. El caso es que después de varios minutos en la conversación volvió a intentarlo de nuevo. Y justo en el momento en que volvía a nombrar al Papa, otra vez volvía a comenzar las interferencias.
y de nuevo, cuando volvía a abandonar el tema y cambiaba a otro tema de conversación, las interferencias desaparecían. El caso es que, como dices tú, alguien estaba ahí pinchando el teléfono de John Keel y estaba decidiendo de lo que podía hablar y de lo que no podía hablar. En esa época, John Keel, por las noches, pues recibía llamadas de señoras que parecían, pues por su tono de voz, ser ancianas. John Keel, pues pensaría, bueno, a lo mejor la pobrecita es tan aburrida, es lo típico, ¿no? Los abuelos que se aburren y hablan de cualquier cosa. Pues concretamente a él le hablaban... Pero abuelos desconocidos, es que es muy bizarro. Es muy bizarro. Le hablaban, para rizar más el rizo, en términos bíblicos y refiriéndose pues a frases aparecidas en el Antiguo Testamento. Y bueno, gran parte de estas abuelas, por así decirlo, abuelas con insomnio, dirían que pertenecerían a esta compañía de transferencia bancarias y demás cosas que es Western Union. Absurdo, ¿eh? Absurdo. John Keel más tarde se puso a investigar y hablando con la propia Western Union diciendo, oye, ¿por qué me llamáis a tantas horas de la noche? Yo supongo que vuestro servicio acaba horas antes, pero curiosamente hay gente que me llama diciendo pertenecer a vuestra entidad. Además tienen empleados ahí a pobres ancianos explotándolos a altas horas de la noche. Claro, es que es todo del hardcore y efectivamente Western Union pues dijo desentenderse, que no era posible y que le estarían gastando seguramente una broma. Uno de estos mensajes, uno recibido el 23 de julio, decía algo así: en estos días en los que ocurre la oscuridad, más atrás de las voces habrá truenos, terremotos y destrozos alrededor de toda la tierra. Todas las naciones llorarán y lucharán unas contra otras, y el miedo se impondrá por encima de la tierra y el cielo se oscurecerá, a excepción de la iluminación de las luces redondas, que serán los únicos puntos de luz. Te quedas un poco loco, ¿eh? Las luces redondas que serán los únicos puntos de luz en el cielo. Fenómeno ovni. Bueno, siguen los mensajes. Concretamente. Y la lluvia será el final de todo. Cuando llueva será el final de todo. ¿Qué es esto? Apocalipsis de San Juan. Sigue el mensaje acabando. Del palo, te estoy dando una cosa, ahora te hablo de otra. John, no te rayes mucho con preguntas triviales como estas extrañas llamadas que está recibiendo, cuando es esta misma voz la que le ha llamado para decirle todo esto. Sí. Pero, ¿qué te voy a decir? Que estás en un gran peligro, tanto tú como todos, que no puedes imaginar. No solo tu mundo está involucrado, sino muchos otros también. Quizás aquí ya sería la prueba definitoria de que estas entidades, como asimismo el Mothman y muchos otros, no serían seres extraterrestres ni intraterrestres, sino seres de otras dimensiones. No sé, esto ya puestos a hablar, ¿no? Teorías. No solo tu mundo, sino muchos otros. Pero es totalmente bizarro, ¿no? Abuelitas de supuestas Western Union que te llaman a las tantas de la noche, te empiezan a rayar con términos bíblicos y acaban el mensaje diciendo, oye, a leerte la Biblia directamente. Y te dicen después, oye, es como si de repente cierran el libro de la Biblia y dice, John, que no te rayes con estas cosas que te estoy diciendo, que realmente lo vas a pasar muy mal, tú y todos, y que no solo tu mundo está afectado, sino muchos otros. El caso es que después de todo esto, John Keel, convencido absolutamente de que el Papa iba a ser acuchillado hasta la muerte en el aeropuerto de Estambul, decidió alquilar un coche, llenarlo todo con pues linternas, velas, comida, agua embotellada, y condujo hasta el Mount Misery, ese lugar donde supuestamente pues un montón de contactados habían tenido experiencias de tercer tipo, ¿no? En esa montaña. Y fue allí a esperar simplemente el apagón, el famoso blackout. Bueno, el caso es que de camino se detuvo para ver a uno de sus queridos contactados y este le informó de que un tío del espacio, así directamente se lo dijo, un hombre del espacio, había ido justo hace un rato a verle y que le había dejado un mensaje un poco pues chungo, un mensaje bastante chungo. Este mensaje pues lo había apuntado este contactado y para luego decírselo a John Keel, ¿no? El mensaje decía: dile a John que nos encontraremos con él después y ayúdale a beberse todo el agua. A ver, ¿cómo?
O sea, eso, nos encontraremos más tarde con él y ayúdale a beber Esto todo se el lo agua. dice O sea, el contactado John Keel, sí, claro, sin que el contactado supiera claro. que John Keel en el maletero tuviera un montón de litros de agua que había comprado porque le gusta mucho beber agua. Claro, bueno, no, porque iba a pasar todo el día allí esperando al supuesto apagón y después de la muerte del Papa. John Keel se queda loco, ¿cómo es posible que tú lo sepas también? Bueno, es que no, es algo que sobrepasa. Bueno, el caso es que cerca de allí, del Mount Misery, pues John Keel eligió pues un motel en el que alojarse, pero de manera aleatoria. Al menos eso es lo que él creía, que era aleatorio. Porque el empleado de allí pues le pidió pues la identificación, ¿no?, a John Keel, algo que él afirma pues que era muy extraño. No sabemos si por aquel entonces o porque en Estados Unidos, esto pues alguno de nuestros oyentes americanos que nos lo confirme, porque al parecer, según lo que dice Keel, es como si al menos por aquel entonces en Estados Unidos, pues en los moteles daba igual la identificación de la persona. Con que pagases, pues ya podías pasar la noche allí. Bueno, esto que alguien nos lo confirme. Pero bueno, hay un montón de películas que hablan de asesinatos y de cosas en moteles, claro, precisamente por eso. Bueno, el caso es que justo en el momento en que vieron la identificación de John Keel, que el propio empleado se la pidió, le dijo: pues tenemos un montón de mensajes para usted, señor Keel. Y entonces, automáticamente, ante la mirada atónica de John Keel, le saca un montón de cartas. Entonces, claro, John Keel le dice: oiga, perdone, ¿esto qué clase de juego es? ¿Qué clase de broma es esta? De hecho, yo no sabía ni siquiera que iba a estar en ese hotel. O sea, es una cosa que en este motel lo he decidido justo ahora en la carretera. Bueno, el caso es que los mensajes, como pudo ver John Keel, eran todos una cosa de un batiburrillo sin sentido. O sea, una cosa un poco de estamos perdiendo el tiempo leyendo esto. Pero solo querían decir una cosa. Al margen del sinsentido, lo único que se podía sacar en claro de estos es que alguien, o algunas personas, supuestamente todo indicaba más hacia un plural que a una simple persona, le estaban siguiendo. Entonces estaba John Keel ahí con sus amigos los contactados en Mount Misery, esperando pues la muerte del Papa. Todo el mundo decía: el Papa se va a morir, que se va a morir el Papa, y toda la gente ahí bebiendo, celebrando como si fuera un partido de fútbol. Un partido de fútbol, que has escuchado que se va a morir el Papa. Sí, coño, claro que lo he escuchado, yo soy de Oklahoma y lo he oído también. Oh, bienvenido, hermano, tú también has tenido el mismo mensaje que nosotros. Qué bien, y estaban ahí pues sentados esperando que llegara el día, que era pues la mañana siguiente de la muerte del Papa. ¿Qué pasó? Pues que el Papa aterriza pues sin problema ninguno en Estambul, se pasa todo el día por ahí haciendo lo que tenía que hacer y se marcha. ¿Qué pasó? Que no hay ni apagón, ni asesinato, ni nada. Que no murió el Papa. Todo este episodio pues serviría no con otro propósito para demostrar que muchos de los contactados son simplemente gente que se deja engañar, en el cual se incluiría el propio John Keel, que le tomaron el pelo, muy decepcionado. Pero ¿qué pasó el 27 de noviembre del año 70? Pues que el Papa Pablo VI llegaría a Manila, al aeropuerto internacional de Manila, capital de Filipinas, y allí sucedería lo que la escena de hace 3 años supuestamente se tendría que haber producido. ¿Qué pasó? Pues que un hombre vestido de negro aparece y emerge entre la multitud portando un largo cuchillo con intención de acabar con la vida del Papa, pero afortunadamente, como hemos dicho, pues esto no ocurriría, ya que los guardias de seguridad del Papa lo impedirían y resultaría pues ileso el Papa. Pero el escenario que pasaría ese 27 de noviembre del año 70 coincidiría con lo que los contactados habían recibido esa información de que ocurriría en el año 67, o sea, 3 años antes. Curioso. Es como si el mensaje se hubiera equivocado, digamos, de tiempo en el cual pues tendría que haber sido pronunciado. Pero es que fíjate, una cosa, estamos siempre con el absurdo, y es que estas entidades al parecer lo saben todo. Son capaces de decirte cualquier estupidez, incluso acertar predicciones igual de complicadas que esta. Cosas que en principio no se organizan de un día para otro. Y de repente fallan. Y pasa 3 años después en otro sitio. O sea que es una cosa que es como si ya... No es que fallaran. Es como si hubieran mentido deliberadamente. Sí, bueno, el intento de asesino del Papa
era un boliviano que se llamaba Benjamín Mendoza, pintor, que era pues pintor, sí, y que decía que era practicante de magia negra y del ocultismo, o sea, fricadas. Pero un detalle curioso era el que dieron los testigos que estaban en ese aeropuerto de Manila en el año 70 cuando el Papa sufriría ese intento de asesinato. Y es que describirían a este Benjamín Mendoza como un tío como estuviera en trance. ¿Y por qué lo escriben así? O en trance o encocado o drogado, no sé cómo decirlo. Tenía los ojos muy llorosos, su expresión era muy tensa, parecía no expresar ninguna expresión, valga la redundancia, o sea, como si alguien estuviera en trance, como quizás un Indrid Cold o un Apple poseído detrás del pobre Benjamín Mendoza, que no sé si es muy pobre. Las entidades, como hemos dicho, pues describirían correctamente el escenario de los hechos, pero no el lugar propiamente, ya que dijeron que sería en Oriente Medio, cuando realmente fue en el lejano Oriente, en Filipinas, y no en el año 67, sino en el año 70. Pero igualmente casi se cumple a la perfección. Un hombre de negro portando un cuchillo, y para darle más inri a todo esto, un hombre que parecía poseído. Pues una cosa curiosa también que le pasó a John Keel es que en enero de 1968 recibió una llamada informándole de que un reverendo, no cualquiera, sino el reverendo Martin Luther King, sería asesinado el mes siguiente, el día 4 de febrero, que sería disparado en la garganta y, según le dijeron, esto ocurriría mientras estuviera asomado en un balcón en Memphis. Bueno, John Keel se tomó la predicción en serio y estuvo pues durante varias horas bastante preocupado intentando contactar con Martin Luther King por teléfono para, digamos, advertirle. Nunca lo consiguió. El caso es que no fue asesinado en febrero el 4 de febrero, perdón. Entonces John Keel pensó, bueno, ¿esto qué es? ¿Me han vuelto a engañar otra vez? ¿Me están tomando el pelo? Pero, ¡zas!, volvía a pasar lo mismo que antes. Cambiaba la fecha. Ya no el lugar, pero la fecha. Sucedió el asesinato de Martin Luther King el 4 de abril. De la misma manera exacta como, digamos, le fue descrito meses antes. Concretamente, 4 meses antes. En Memphis, en un balcón. Y ya volviendo, que con esto acabaríamos esta entrega de los casos de John Keel, volviendo a otro de estos fenómenos que se producirían, que serían recogidos en forma de profecías por los contactados, era el que hace referencia a un fallo en el sistema eléctrico a nivel global. Pues de buenas a primeras, visto en el año 67 que el Papa no murió, los contactados dejaron hablar del Papa y empezaron a hablar otra vez de este llamado efecto electromagnético que acabaría pues con todo el poder eléctrico del planeta. Que ocurriría en algún momento de diciembre de ese año. Bueno, todo lo que pasó en Oriente Medio, o sea, mejor dicho, todo lo que no pasó, hizo pensar a John Keel que esto no iba a ocurrir también. Pero, como veremos en una próxima entrega de estos casos, en diciembre de ese año, cuando se iba a encender el árbol de Navidad de la Casa Blanca, algo muy desgraciado, que es así como acabaría, spoiler, el caso del hombre polilla en Point Pleasant, ocurriría. Pero, como hemos dicho, esto sería para una próxima entrega de los casos de John Keel. Los casos de John Keel que yo pues recomiendo que os informéis más, aparte de lo que estáis oyendo hoy con nosotros. En internet hay muy poquito en nuestra lengua, en castellano, y lo que podéis encontrar... Es que no hay casi nada traducido. Lo que podéis encontrar sobre todo es lo que aparece en la película de Richard Gere de las profecías del Mothman. Película que todo lo que en ella acontece, parezca muy absurdo o no, tiene un símil en la realidad, o así nos hace ver este libro que tengo aquí yo delante, de las profecías del Mothman, en el que, me repito, en el lomo del cual el género al cual está clasificado es el de no ficción. Un cuento, pues supuestamente no ficción, o sea, algo real. Pero visto así en perspectiva, es algo muy absurdo. Y como hemos dicho, yo destacaría... Pero no es tan difícil precisamente encontrar John Keel, precisamente esto, lo absurdo,
que lo de que puestos a alguien a inventarse una historia, que se la haga más creíble para ella misma, porque lo que está contando, lo que hemos contado hoy aquí, ni los propios testigos se lo creen. Excepto algunos títulos de John Keel, como por ejemplo el de La Octava Torre, que, a ver, como riguroso, es el menos riguroso de todos. Yo me hice con él simplemente por curiosidad, porque es donde John Keel da rienda suelta a su imaginación y comienza a esbozar teorías. Él intenta justificarlas y demás, pero se monta como una especie de cosmología de qué es lo que puede haber detrás de todos los fenómenos. Es como una visión personal de cómo él entiende estos temas misteriosos. Pero, al margen de eso, el resto de libros, como por ejemplo, o sea, mucho más de investigación, más serios, como por ejemplo el de Las profecías del Mothman, el de Nuestro planeta encantado, el de seres misteriosos de fuera del espacio y del tiempo, todos estos, en inglés, los podéis conseguir perfectamente. Sí que es verdad que a través de internet, porque, en fin, aquí en España no se han traducido y desgraciadamente parece que nadie está interesado en traducirlos, pero existen ediciones bastante nuevas del año 2008, por ejemplo en el Reino Unido, de tanto Nuestro planeta encantado como de esta de guía de seres de fuera del espacio y del tiempo y demás. Y el del Mothman es el más editado de todos, pero en español solo hubo una traducción hubo una traducción en los años 80, pero que no se llamaba Las profecías del Mothman, sino Las profecías del hombre murciélago, que por eso quizás no ha trascendido tanto, pero con el estreno de la película de Las profecías del Mothman, película homóloga en el año 2004, pues a nivel de marketing se volvió a editar el libro de John Keel. Sí. Pero bueno, es muy difícil de encontrar, ¿eh? Yo lo he buscado y me he encontrado antes la versión inglesa, que es la que tengo, que no la versión española. Pero bueno, supongo que son cosas que a veces suelen pasar, como por ejemplo, si uno intenta encontrar un libro de Antonio Rivera, invento, digo, en Estados Unidos o en el Reino Unido, pues igual le cuesta bastante. Son estos investigadores que, a pesar de ser muy importantes en su ámbito de idioma, no han salido más allá. Un libro, Las profecías del Mothman, yo creo que tú, Daniel, estás conmigo en que es de los mejores, de los más completos que ha escrito John Keel. Yo creo que como producto total, literario, sí. Es el mejor, porque es súper entretenido, sí, es muy entretenido. Primero, porque toca todos los temas que interesan a la gente de los que habla John Keel. Segundo, porque está muy bien enlazado. Tercero, porque tiene un inicio brutal. O sea, el inicio es de novela total. John Keel se hace pasar a sí mismo como una especie de personaje, pero en fin, no revelamos nada para no destrozaros el principio, porque es tremendo, es tremendo. Y, en fin, creo que reúne todos los temas que luego él ha ido tocando en otra serie de libros, y es el que más se puede leer así del tirón, porque el resto son más así como de casos cortos y como de guías de seres y demás y de acontecimientos. Pues aquí acabaría el monográfico dedicado a los casos de John Keel. Segunda parte. Como nos habéis oído decir, habrá una tercera parte en la cual explicaremos en qué consiste esto del apagón general a nivel mundial y cómo acabaría la investigación, que como ya sabemos acabaría en desgracia en Point Pleasant. Sino cómo acabaría todo el follón del teléfono pinchado de John Keel, cómo entraría en disputa con el FBI, llegaría a llamar incluso al FBI y todo para investigar, pues digamos, a la agencia telefónica de a ver qué estaba pasando ahí. Y bueno, eso para la tercera entrega. Una tercera entrega que la estamos aquí pintando ya aquí con el mono, porque seguro que tenéis mono. Es que tú y yo, Daniel, tenemos mucho mono con los casos de John Keel. Esperemos que os hayamos transmitido este mono por lo absurdo. Si no queréis esperar, que antes de la entrega de John Keel tendremos entrevista con Eric Fratini sobre su nuevo libro, el de los papas y el sexo. También lo mismo con Lorenzo Fernández Bueno y su libro Los desafíos de la historia. Y como no, como hemos dado a entender, tenemos una entrevista de nada más y nada menos de 1 hora y 21 minutos con Carlos Canales. Mira, yo creo que si lo buscáis ya el libro y os hacéis con él por internet, justo para el día en que volvamos a hacer la tercera entrega de los casos de John Keel, tendréis ya el libro ahí, delante de la mesa, mientras estéis escuchando el programa. ¿Y qué entrega hace una semana que tendría que haberse puesto, pero no se puso, porque lo ocupamos todo con John Keel? ¿Qué sección de nuestro programa? Pues hombre, Dioses, Héroes y Monstruos, de nuestro compañero Antonio Runa. Dioses, Héroes y Monstruos, en el programa de hoy, va dedicado a un personaje muy conocido por algunos, ya que hay grupos de música así un poco falsos, que llamo yo un poco asquerosos, que tienen ese nombre, o que aparece su nombre en videojuegos. Un hombre conocido, pero que nadie conoce en propiedad. Me estoy refiriendo a Gilgamesh, un héroe de la mitología sumeria. Así que ahora os dejamos con la voz de Antonio Runa y sus viajes por la mitología
del planeta. Así que, hasta ahora. Dioses, héroes y monstruos. Mi nombre es Gilgamesh, gran rey sumerio y primer héroe legendario de la civilización humana. Mortal en una tercera parte y divino en las dos restantes, he sido todos estos años rey de Unug, o Uruk, ciudad-estado en tierras mesopotámicas que edifiqué con mis propias manos. Nací del vientre de la diosa Ninsun, siendo mi padre un semidios, Lugalbanda. Si mi nombre llegó a vuestros días cuando yo era joven, seguramente escucharéis de mí que era un hombre mujeriego y lascivo, que perseguía a toda mujer que me salía al paso, casada o soltera. Y ciertamente, esa versión de mi persona no andaba desencaminada. Ante los ruegos de todas las mujeres de Unug, hastiadas de mi acoso constante, la diosa madre decidió que yo debía ser depuesto cuanto antes, y construyó de la arcilla un doble perfecto de mi persona. Nació así Enkidu. Enkidu vivió durante años entre animales, imitaba sus costumbres y se entendía con ellos perfectamente. Se convirtió en una copia de mí completamente salvaje y brutal. Ahora pienso que quizá nunca nos hubiéramos encontrado, de no ser porque ayudaba a muchos animales a sortear las trampas de los cazadores e incluso llegó a matar a golpes a muchos hombres que se ganaban la vida de esta manera. Al final, un cazador solicitó mi auxilio, y es que Enkidu se estaba volviendo una molestia importante. Así que pensé que si realmente eran ciertos los rumores y se parecía tanto a mí en todos los aspectos, seguramente no se resistiría ante los encantos de una mujer hermosa. Por ello, guiado por mi consejo, el cazador fue al bosque acompañado de Shamhat, una prostituta de belleza incomparable. Cuando Enkidu apareció, Shamhat le cortó el paso y comenzó a desnudarse lentamente. Ante la visión del cuerpo perfecto de la joven, mi doble no se resistió ni un ápice, arrojándose hacia Shamhat y tomándola allí mismo, como un animal. Durante 7 días y 7 noches, la cópula hizo retumbar la tierra. El pago fue terrible para Enkidu, pues perdió todo su poder sobre los animales, que le rehuyeron y atacaron desde entonces. Aún así, Shamhat estuvo viviendo con él durante unos meses, durante los cuales le civilizó y preparó para visitar la ciudad, pues en Unug le esperaba yo, Gilgamesh, aquel a quien estaba destinado a enfrentarse. Cuando finalmente Enkidu llegó a la ciudad, fui a buscarle a la gran plaza, y sin mediar palabras, pues éstas sobran cuando el destino está claro, nos enfrentamos cuerpo a cuerpo durante largo tiempo. Pueden que oigáis otras versiones de esa historia, pero debo hacer honor a la verdad al deciros que Enkidu logró derrotarme allí, delante de mi pueblo. Enkidu no esperaba que mi arrojo y fuerza fueran tan enormes, así que no fue capaz de quitarme la vida. En lugar de eso, brotó de repente una amistad tan sólida que ya nunca se quebró. Pero Enkidu aborrecía la vida en palacio, así que rápidamente le propuso una aventura absurda y peligrosa antes de que se debilitara. Así éramos los héroes de entonces. Fue así como Enkidu y yo nos lanzamos, por pura diversión, a la caza y captura del monstruoso Huagua, un ser demoníaco capaz de destruir a ejércitos enteros. Al introducirnos en el bosque maldito, Huagua no nos hizo esperar en demasía, surgiendo de entre los árboles con gran estruendo. Nosotros directamente la atacamos, a pesar de que la gigantesca criatura nos ignoró en primera instancia. La lucha fue tan formidable que se desataron tormentas y profundas grietas abrieron la tierra. Finalmente Huagua se postró a mis pies y suplicó clemencia. Enkidu me instó a que matara al monstruo, y eso hice, con su ayuda. No tuvimos piedad. Pero esa bestia había sido puesta allí como guardián del bosque por Enlil, dios de la tierra, por lo que esta fue nuestra primera ofensa a los dioses. Aunque hubo más. Como cuando la diosa Ishtar, también conocida como Inanna, patrona de Unug, impresionada por mi porte y mis hazañas, trató de seducirme sin demasiadas sutilezas. A pesar de todo, con la sangre aún fresca de Huagua en mis manos, no lo creí conveniente en ese instante, así que rechacé sus encantos. Y como no se daba por vencida, no tuve más remedio que nombrar la lista interminable de sus amantes de una sola noche. Una lista de la que yo no quería formar parte.
Por supuesto, Istar no se lo tomó muy bien, y convenció a su padre An, el dios del cielo, de que liberara al toro celeste para que nos destruyera del todo. El toro celeste arrasó campos y aldeas enteras a su paso, y cuando finalmente nos encontramos con él, Enkidu, que conocía bien a los animales, pudo reducirle el tiempo suficiente para que yo rematara al animal con mi espada. Istar surgió de la nada para increparnos por matar a un ser necesario en cierto orden cósmico, pero mi compañero cortó una pata del toro celeste y la arrojó certeramente al rostro de la diosa, amenazándola después con cortarle a ella la misma extremidad, si no nos dejaba en paz. Los dioses ya no podían aguantar más agravios por nuestra parte, y deliberaron durante largo tiempo hasta concluir que Enkidu debía morir, y yo sufrir su pérdida. La sentencia de los dioses fue presta e implacable. Mi gran amigo enfermó y murió lentamente tras 12 largos días. Aquello hizo que algo se revolviera dentro de mí, y asumí por fin mi naturaleza mortal y la inevitabilidad del fatídico día en que abandonase este mundo. No podía digerir algo así, por lo que me aventuré nuevamente a los caminos, en busca del secreto de la inmortalidad. Había oído hablar de Utnapishti, un hombre que había alcanzado la vida eterna. Si él podía, yo también. Solo tenían que encontrarle allí donde se ocultara y preguntarle cómo derrotar a la muerte. Mi viaje me llevó al oeste, hacia la colosal puerta que se abría en la tierra para dar paso al sol todas las noches. Al llegar, los custodios del portal, un extraño hombre escorpión y su esposa de terrorífica mirada, me advirtieron del peligro que corría si franqueaba esa puerta, pues el túnel que había al otro lado conducía al mundo de los muertos. Pero nada me podía detener, a mí, Gilgamesh. Así que traspasé el umbral y caminé en la oscuridad durante semanas. No sé cómo, pero terminé encontrando un valle iluminado por una extraña luz y rodeado de bellos bosques de frutos desconocidos. Avancé un poco más, hasta la orilla de un excelso océano que se extendía ante mí. Allí me topé con Siduri, la esposa de la cerveza, que me habló de las aguas al otro lado del mar, que mataban al simple contacto y en donde toda embarcación se hundía en el acto. Solo el barquero, Ur-Shanabi, conocía el secreto para surcar esas aguas y vivía en un bosque cercano. Estaba tan ansioso por encontrar al inmortal Utnapishti que en cuanto encontré al barquero Ur-Shanabi, le agarré impetuosamente y rompí unas extrañas piedras en las que estaba trabajando. Resultó que las piedras eran vitales para atravesar las aguas mortíferas, pues se usaban como bateas. Maldije mi torpeza y escasez de modales e imploré perdón a Ur-Shanabi. Además, le ayudé a fabricar unas copias de las piedras originales, con las que finalmente pudimos llegar al otro lado del océano. Al llegar, Utnapishti estaba esperándome. Sabía lo que hacía allí, y rápidamente me dijo que el secreto de la inmortalidad estaba fuera de mi alcance. Él logró la vida eterna tras enterarse por mediación del dios Enki que la humanidad iba a ser exterminada por sus pecados con un gran diluvio. Utnapishti salvó a una pareja de cada especie de animales de su reino Shuruppak, construyendo una nave capaz de soportar los embites de las gigantescas olas que el diluvio traería. Los dioses se rindieron ante esta iniciativa y le concedieron a Utnapishti la inmortalidad. Como ves, me dijo Utnapishti, no hay posibilidad de que aquello ocurra de nuevo. No obstante, y a regañadientes, pues yo no le caía bien y su esposa le instó a ello, el inmortal me contó que existía una planta que crecía en el fondo del océano de agua dulce Apsu, que aunque no me serviría para burlar a la muerte, me haría rejuvenecer muchos años. Como podéis imaginar, me faltó tiempo para dirigirme al punto concreto del mar que me habían indicado y, atándome unas rocas a los pies, sumergirme en el agua. Cuando regresé a la superficie con la planta, pensé que había encontrado algo que daría sentido a los meses de búsqueda y penurias sufridas. Pero cuán equivocado estaba. De regreso a casa me bañé en un lago para quitarme la mugre del viaje, y el olor de la planta atrajo a una serpiente que se la llevó, dejando la muda de su piel en el lugar. Al ver la muda de la serpiente, rompí a llorar de desesperación, pensando que todas mis aventuras habían sido en balde. No fue así. Había por fin superado mi temor a la muerte, un miedo que venía atormentándome desde la pérdida de mi amigo Enkidu, una recompensa no exenta de mérito al fin y al cabo. Y esperando la muerte con placidez y entereza,
Me dedico a convertir mi ciudad, Unug, en la más próspera de cuantas existen, intentando que mi pueblo se contente con mi mandato. Quién sabe, puede que se cuenten gestas durante siglos acerca de mi persona, y con el paso de miles de años, el nombre de Gilgamesh aún esté en el recuerdo de la humanidad. ¿Acaso no es esa otra forma de alcanzar la inmortalidad? Grande Antonio, ¿eh? Grandísimo. Grande Antonio, como siempre, con su sección de dioses, héroes y monstruos. Ya creo que por fin cualquier oyente de nuestro programa sabrá quién es Gilgamesh, un nombre muy conocido, pero que muy pocos saben en propiedad de quién se trata. Pues bien, hemos llegado al final del programa. Un final en el que siempre, o no siempre, porque ya sabéis que a veces se nos come el tiempo, porque no lo montamos así con un guión muy estructurado, todo se ha de decir, porque a veces todo depende del monográfico. Hay monográficos que dan para mucho y exactamente, otros que no dan para tanto. Nos dejamos llevar, nos coge el entusiasmo y lo queremos decir todo. Y decimos, pues si hoy no se hacen los agradecimientos y lo que corresponde, pues no pasa nada. Se hace otro programa porque lo hacemos siempre. Pues eso, agradecimientos. Os tenemos que agradecer que en nuestro podcast, donde subimos nuestros programas en iVoox, tengamos tantas descargas, tantas y que nos llevan a unos puestos tan altos del ranking que nunca podemos llegar a imaginar el porqué. Siempre pensamos que solo nuestros amigos, que nuestras madres, como mucho, mi madre no lo escucha, yo creo que la tuya tampoco se lo baja el programa. Tampoco. O sea que sí que realmente hay alguien... Nadie es profeta en su tierra. Exactamente. O sea que realmente hay alguien que, lo quiero decir, que hay alguien que nos escucha, lo sabemos, nos hablamos con ellos, siempre nos escriben. Tenemos un trato con esas personas y ellos saben quiénes son, nuestros oyentes, y que eso, que muchas gracias. Un podcast que lo podéis encontrar en iVoox, el portal de podcast, creo yo, que por excelencia aquí en España, que es IWV-OO2OX, o simplemente en Google ponéis podcast Terra Incógnita y podéis acceder pues a la lista de gran parte, porque hay algunos de la primera temporada que no hemos colgado, de gran parte de nuestros programas, pero también tenemos un blog. Pues sí, el blog es terraincognitaradio.blogspot.com y un email que es terraincognitaradio@gmail.com. A ese mail, perdón, terraincognita.radio@gmail.com. Y aquí nos podéis escribir pues de todo lo que queráis. De hecho, incluso os invitamos a que nos hagáis pues propuestas y nos las enviéis por mail, porque así igual tenemos un seguimiento más exhaustivo, que no tanto como por ejemplo en el grupo de Facebook, que a veces uno se puede despistar de algún comentario que haya quedado por ahí, o en el podcast o lo que sea. Y sabéis que siempre os hacemos caso a vuestras peticiones, que programas como el de Gaia o el de los masones lo hemos hecho porque vosotros nos lo habéis pedido. Sí, y luego una cosa animo es que podéis ir enviando emails y de tal, contando testimonios que os hayan sucedido, y bueno, cuando tengamos algunos, pues igual más adelante, cuando tengamos eso, un volumen importante, pues oye, leemos algunos en antena. ¿Por qué no? Y tú has mencionado algo así como Facebook, ¿puede ser? Pues sí, tenemos una página en Facebook que no sé si ahora en este momento no he entrado. Tenemos 300 fans, la última vez que entré hace horas teníamos 299. Eso es muchísimo, una cantidad de fans que la mayoría de gente no los conocemos, o sea que realmente son fans. O sea, podía pensar la gente, no, es gente que conocéis de vuestra lista de amigos que habéis invitado. Pues no, más de la mitad, bastante más de la mitad no conocemos. Gente que habla, que participa, gente que nos sigue con toda esta polémica que hemos tenido última con el rollo de la exopolítica y los reptilianos y que si éramos de la CIA. Pues bueno, la gente que escucha nuestro programa se queda y nos respeta y nos apoya en nuestras opiniones, cosa que agradecemos, que disfrutamos tener una audiencia pues digamos comprometida y consecuente con lo que nosotros decimos y que nos entiende. Y como no, siempre tenemos que mandar un agradecimiento hoy especial a Alberto Guzmán del portal edenex.es, donde las 24 horas del día está sonando programas del misterio como el nuestro, de diferentes estilos, pero todos muy recomendables. Pues bien, en ese portal ha efectuado hace poco un concurso en el cual pues se votaba el mejor programa emitido por Edenex y hemos quedado
Segundos, una cosa también increíble. Yo no sé por qué, no nos pagan, tío. Claro, después dicen que nos paga la CIA, ¿no? Pero no nos pagan y somos los segundos. No, igual es verdad, igual es que paga la CIA y ha sobornado a Edenex también, ¿no? Ah, muy bien. Puede ser eso también. Si el caso es que siempre tiene que haber alguna excusa. Pues eso, muchas gracias a todos nuestros oyentes y hasta la semana que viene.